nuevo grupo, suscriptores, veo que hay ya nuevos suscriptores por ahí constantemente. Últimamente han estado suscribiéndose más personas, así que no quiero dejar de hacer esta actividad para que todos nos podamos seguir beneficiando de este conocimiento. En este vídeo voy a dar una breve explicación o una breve introducción a la caligrafía o a cómo trabajar ya con la caligrafía en sí, ya no solamente la práctica de los trazos básicos, sino adentrarnos ya a lo que es la caligrafía en sí, es decir, trabajo con pluma, trabajo con tinta y un poco explicar cómo se trazan las letras. Bueno, esta pluma ahora os cuento para qué la uso. Entonces, lo primero que quiero decir es que todo esto que yo comparto lo obtengo de este libro. Yo no recibo ningún beneficio a la hora de anunciar este libro, ni mucho menos. Yo simplemente soy un amante de la caligrafía hebrea, del hebreo, de las tradiciones judías en general. Y bueno, tengo formación de diseñador gráfico, con lo cual todo el mundo del arte me llama la atención. Y cierto día decidí comprar este libro, o decidí empezar a practicar la caligrafía hebrea. Busqué libros y encontré este libro. Este libro es muy bueno, tiene contenidos de todo tipo, desde los inicios de como practicante de la caligrafía hasta cosas avanzadas. Y este es el autor, Issy Plutvinsky, que de hecho, como curiosidad, yo en algún momento publiqué en Instagram algún ejercicio que había hecho de caligrafía y muy amablemente Issy me dijo que si podía ayudarme en cualquier cosa, instrucciones, lo que sea. Es una persona muy cercana y bueno, es maravilloso, con lo cual no quiero dejar de darle crédito a él. Este libro, como les digo, contiene muchísimo conocimiento y yo a todo el que pueda invito a que lo compren y se beneficien del conocimiento que este buen hombre nos transmite a través del libro. Entonces, dicho esto, voy a ir empezando a explicar un poco lo que es la... A ver, perdonad, voy a devolverla a la página en la que estaba. Voy a empezar a explicar un poco cómo realizar ejercicios básicos de la caligrafía que Issy en su libro llama fundamental o fundacional, y es la tipografía, la familia tipográfica, digámoslo así, del hebreo básica, ¿no? Que podemos practicar o empezar a practicar para hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, lo primero, las plumas. Esta es la pluma que yo uso, me lo han estado preguntando en el canal. Se llama, la marca es Brause, y como pueden ver tiene la punta como sesgada. Esto para mayor comodidad a la hora de escribir, no tener que estar inclinando demasiado la mano, sino escribir de forma más natural. Tiene una pequeña, no sé cómo decirlo, un pliegue de metal que lo que hace es que almacena la tinta aquí y la tinta entonces va fluyendo hacia abajo. Eso lo hace bastante más duradero en cuanto a rellenarle la tinta, y puede uno escribir un poquito más de lo que pudiera escribir con unas plumas, que hay otro tipo de plumas que no tienen este pliegue y hay que estarlas mojando, aunque ahora os explico cómo se recarga. No, a mí no me gusta mojarla, ya lo he hecho en algún momento y no produce buenos resultados. Bueno, pues esta es la pluma, esta es la tinta que yo uso, sin más es una tinta Pelikan, aunque bueno, he probado de otras, ya depende de los gustos, cada uno puede ir probando. El papel es un papel, en este caso es un libro de dibujo
que es un papel Canson, que es un papel pues con un gramaje importante y con una textura. Eso es importante porque también la práctica con papel de fotocopias, papel bond del normal, no es, no es muy beneficioso, no produce muy buenos resultados porque absorbe mucha tinta, se te va, los trazos no son precisos, no son, sí, no son precisos, no son finos, sino que como la tinta se diluye al plasmarlo, la tinta en ellos, se engrosa todo, no sé, en general no recomiendo ese papel. Recomiendo un papel pues con cierta textura, puede ser este, puede ser papel guarro, puede ser papel a lo mejor de acuarela, cualquier papel que tenga un buen gramaje y una textura, puede que sin ser obviamente que no sea un papel satinado o brillante porque entonces no va a absorber la tinta correctamente. Y bueno, os he hecho esta gráfica, perdón, esta pauta en la que vemos líneas y esta línea diagonal, que ahora os cuento para qué nos va a servir. Entonces, voy a enseñar primero cómo yo hago para recargar la pluma. Lo que hago básicamente es que abro la botella, voy a poner aquí, y con esta pluma, no este lado, sino este lado, que es el que absorbe más tinta, agarro la tinta, la remojo y lo que hago es depositar la tinta ahí dentro de la plumita. Entonces la tinta, bueno, hay que remojar bien, no estoy remojando lo suficiente, ya está un poco. Y ahí ya se me ha rellenado el depósito de tinta de la pluma. Entonces, una vez hecho esto, pues ya empiezo a escribir. Es bueno tener quizás una hoja o un papel en el cual hacer hacer pruebas de la tinta para que sepamos que ya empieza a fluir. Y bueno, la primera cosa a explicar es que la tipografía, por lo menos que vamos a ver, tiene 3,5 unidades de pluma o unidades de medida, es decir, la unidad de medida o de pluma la sabemos porque es el ancho de nuestra pluma. Nuestra pluma puede ser de diferentes anchos, de diferentes grosores, y dependiendo de eso sabremos cuál es esa es nuestra unidad de medida, y la altura de nuestra línea depende de la tipografía que vayamos a trabajar. En este caso la que vamos a trabajar, que es la fundamental del hebreo, tiene 3,5 anchos. Entonces si nosotros marcamos aquí de esta forma 1, 2, 3, y ahí un poquito, quizás se queda un poco corta, pero bueno, no pasa nada. Lo que hice fue hacer líneas de 1 centímetro más o menos, quizás añadiendo 1 milímetro más hubiera sido lo más correcto, pero bueno, es una diferencia insignificante con lo cual podemos trabajar. Quizás a la próxima haga yo líneas de 1,1 centímetro con 1 milímetro, ¿no? 11 milímetros o 12 milímetros, que sería a lo mejor lo más adecuado. Entonces esta línea diagonal es la que nos va a marcar la inclinación de nuestra pluma, es decir, nuestro trazo lo vamos a empezar con esta inclinación y vamos a trabajar siempre con esa inclinación de pluma. Hagamos lo que hagamos, no vamos a variar esta, salvo en algunos casos, ahora lo explicaré. Pero esa inclinación no la vamos a variar, vamos a intentar siempre hacer los trazos sin perder esta inclinación base. Ok, y bueno, vamos a empezar. Os voy a dar una serie de letras, no muchas, la verdad no vamos a ver todo el alfabeto, lo vamos a ir viendo en otros vídeos, pero os voy a ir dando las principales, vamos a ir viendo las que son de forma más básica y sobre todo de forma más primaria, por así decirlo, básica, primaria, un poco lo mismo, pero quiero decir que su forma no es tan compleja, sino que en base a esas primeras formas se construye el resto del alfabeto o de las letras hebreas, del alefato.
Entonces voy a trazar la primera, que en este caso sería la res. A ver, si acaso voy a acercar un poco. Bien. Entonces nos fijamos siempre en la inclinación que tenemos. Recuerden que este es el trazo fundamental, no tiene serifas, no tiene decoraciones, no tiene adornos, solamente es un trazo fundamental que nos va a servir para aprender y practicar. Esta práctica es básica, es fundamental, valga la redundancia, para que hagamos un buen trabajo. Entonces, ahí tendríamos la res. Esa sería una res. Ok. El ancho de la res, vale, el ancho de las letras, algo que no he dicho. El ancho de las letras se encierran dentro de un cuadrado. Dentro de un cuadrado, es decir, lo que tenemos de altura lo tenemos de anchura. Entonces la res ocupa prácticamente todo el cuadro, aunque sí deja un pequeño espacio aquí al inicio. Quizás esta me quedó un poquito ancha. Vamos a comprobarlo con la regla. Tenemos 1 centímetro de alto. Bueno, no, lo he hecho bien, Tenemos un poquito menos del centímetro de ancho. Bien. Esa es la res. Observen cómo esta joroba, por así decirlo, o este ángulo superior, no es cuadrado, no es angular, sino es ligeramente redondeado. El trazo se hace horizontal y luego desciende de manera vertical hacia abajo. Esa es la res. Voy a trabajar, eso no lo he dicho, pero voy a trabajar de izquierda a derecha, aunque obviamente sabemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, pero por razones de didácticas voy a hacerlo así, pero tengan súper en cuenta que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, bueno, vamos, sobre todo para que vayáis viendo lo que dejo escrito detrás, ¿no? y veáis las comparaciones. Entonces vamos a ver a escribir la Vav, vale. Bueno, la Resh es la antepenúltima letra del alefato, vale. Esta letra tiene un valor 200 en gematría, no sé si sepan eso. Bueno, tampoco quiero meterme en demasiados detalles, pero bueno, simplemente dar esas pequeñas curiosidades, ¿no? Vale, vamos a escribir la Vav. Entonces, detrás de la res vamos a dejar un poco de espacio. Recuerden tener siempre en cuenta la inclinación de la pluma. Y ahí tenemos la Vav. Si se dan cuenta, la Vav tiene más o menos la misma forma que la Resh, pero el trazo superior es bastante más corto. Entonces, tener eso en cuenta. Esta es la Vav, valor 6 en gematría, y es la sexta letra del alefato. Vale, no vamos a ver, como os decía al principio, vamos a irlas viendo en un orden gráfico progresivo. El orden que las voy a enseñar va a ser a nivel gráfico progresivo, es decir, quizás de las menos complejas a las más complejas. Por eso no lo estoy dando en orden. Es así como lo recomienda Issy Pludunsky en su libro. Así que voy a escribir ahora la Yod o Yud. Ahí tenemos la Yud. Perdonen un momento. Muy bien, entonces, perdonad que he tenido una pequeña interrupción. Vamos a seguir. Esta es la Yod, ¿vale? La décima letra, valor 10. Muy bien, entonces, como si os podéis dar cuenta, tenemos aquí como una reducción de forma y figura, ¿no? O sea, en la horizontal aquí tuvimos una res primero, que es
como la cabeza un poco bastante más larga, que ocupa todo o casi todo el cuadro. La Bab ocupa, digamos, un tercio del cuadro, solamente la cabecita superior es pequeña, y la Yod ocupa un tercio del ancho y mitad aproximadamente del alto. Muy bien, entonces esas son las tres primeras. Vamos a ir a por otra, que es la Nun Sofit. La Nun Sofit. Entonces tenemos la inclinación, cuidarla siempre. Ahí está, la Nun Sofit. Esa es la Nun Sofit. Bueno, vamos a ver si acaso explicaré un poco más adelante con más detalle, pero el alefato consta de 22 letras y 4 más de ellas que son finales o sofiot. Entonces las letras sofiot son variantes de 4 de ellas, si no me equivoco son 4 las que crecen hacia abajo cuando están escritas al final de cada de las palabras. La Nun es una de ellas. Esta es Nun Sofit y va en palabras, o sea, cuando una palabra la lleva al final, es una Sofit, es decir, su forma cambia y regularmente ocurre que se alarga hacia abajo de la línea base. ¿Cuánto se alarga? 1,5 unidades más o menos, es lo que tenemos que bajar, más allá del límite inferior. Entonces trazamos lo que sería muy parecido a una Bab y seguimos bajando 1,5 unidades. Eso es con la Nun Sofit. Muy bien, esa es la Nun Sofit. Vamos a ver una última que sigue en la misma línea que estas y sigue siendo muy parecida a estas, que también es una final y se trata de la Kaf Sofit, Kaf o Haf Sofit. Entonces la Kaf Sofit ahí quizás me pasé un poquito de largo, voy a hacer otra. Miramos la inclinación. ¿Veis? Ahí ocurre que me he quedado sin tinta. Esto por estar entretenido enseñándoos. Voy a rellenar otra vez mi pluma. Sipludwinsky recomienda rellenar la pluma con... bueno, no sé, espero que me sigáis escuchando. Sí, recomienda rellenar la pluma con pincel. Con pincel, pero bueno, yo me he encontrado este método de usar una plumita de ave que lo encuentro como más preciso. Pero bueno, cada uno es libre de hacerlo como quiera. Entonces voy a ver si rescato este trazo. Voy a tener que hacer otra. Bueno, ahí me están quedando un poco extrañas. A ver, tenéis que saber que el trabajo caligráfico requiere mucha concentración y mucha respirar, estar tranquilos. Entonces, como aquí yo estoy un poquito limitado de tiempo, tendría yo que estar haciendo ya otras cosas. Pero bueno, intentar siempre estar relajado, respirar. Muy bien, entonces esta es la Haf Sofit. Haf Sofit, que es la versión final de la Kaf o Haf. Ok, y como veis, digamos que podría ser una Resh, pero que desciende más allá del límite inferior, 1,5 unidades. Cuidar eso, aquí quizás me he pasado un poco, es cuestión de práctica, ¿vale? Tenéis que cuidar eso y evitar que desciendan demasiado o desciendan. ¿Por qué? Porque luego en la siguiente línea de escritura podéis encontraros con el problema de que una letra ascendente, que es la Lamed, podéis tener ahí una incompatibilidad y tengáis problemas en la escritura.
Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Estas son las 4 primeras, bueno, la CAF, perdón, la CAF. En gematría es valor 20 y no, perdón, la CAF Sofit es valor 500, si no mal recuerdo. Ok, esto en gematría. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Son 5 primeras letras con forma muy básica y seguiremos viendo el resto en otros vídeos. Shalom a todos, darle me gusta y así más personas se pueden beneficiar de esto que comparto de todo corazón. Muchas gracias. Shalom.